Estamos aquí en su programa Diálogos Abiertos, siendo lunes 25 de julio del 2016. Estamos transmitiendo la edición número 109 y estamos grabando desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Y bueno, nos acompaña el pasante o el licenciado en filosofía, egresado de la Facultad de Filosofía de la UNAM, licenciado Uriel Brito, desde la Ciudad de México. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es sobre Heidegger. Heidegger, un filósofo importante, filósofo alemán, que tuvo preponderancia de mayor importancia en el siglo XX. Muy buenas tardes, Uriel Brito. Uriel Abel Brito Ortiz. Gracias por la invitación. Uh-huh. Pues no solamente del siglo XX, muchos afirman que no solamente es el filósofo más importante del siglo XX, sino también en lo que va del siglo XXI. Okay. No, bueno, hay quienes nos consideran de talla como de Hegel, ¿no? De esa talla. No, claro, y a ver, de los filósofos alemanes, junto con Kant, con Schopenhauer, con Nietzsche y Heidegger, también, y bueno, el tema que estamos hablando del filósofo Heidegger, que también llega a esa lista, ¿no? Importante, elite filosófica de los alemanes. Bueno, también me faltó mencionar a Marx, ¿no? Y justo, eso. También. Bueno, también muchos recordarán a Heidegger por la cuestión de una de sus obras más importantes, que es El ser y el tiempo, ¿no? Que pueden ser muy complejas, ¿no? ¿Cuál es yendo a la primera pregunta, ¿cuál es la importancia que tuvo Heidegger en el siglo XX y en el actual siglo que estamos recorriendo, este primer cuarto de siglo, ¿no? ¿Cuál ha sido la importancia que ha dejado Heidegger en el siglo XX y en el siglo XXI, en lo que va del siglo XXI? Vale, la importancia, es lo que decíamos al principio, ¿no? Es considerado uno de los filósofos más importantes de estas décadas. Pues no es por nada, simplemente habría que ver, por ejemplo, es un gran precursor de lo que fue la fenomenología. Digamos, la retomó de Husserl, pero le da un giro, digamos, un tanto personal esta forma de hacer filosofía. También ha sido considerado el padre del existencialismo, aunque él propiamente no se consideraba un existencialista. No por nada escribió la carta sobre el humanismo, donde Paul, reafirma frente a Paul Sartre que él no es un existencialista. Por ejemplo, Sartre decía que la existencia precede a la esencia, y Heidegger, al contrario, es decir, que la esencia, le dice, no, yo no digo que ninguno de los dos precede a ninguno de las dos, es decir, que no hay uno que se da antes y uno después, sino en todo caso se dan al mismo tiempo. Es algo que se ve a lo largo de su obra, que intenta romper con estas especies de pares que hay a lo largo de la historia de la filosofía. Por ejemplo, sujeto-objeto, ¿no? Que es uno de los más longevos en la tradición filosófica, que se podría rastrear algo así desde los griegos, quizás, por mucho cuidado, claro, hasta hoy en día, ¿no? Esa es una, ¿no? También fue propulsor, los de esta escuela hermenéutica, como Gadamer, Ricoeur, fueron inspirados por Heidegger. También está, por ejemplo, Foucault, que
sabemos, es bueno, reconocido por los psicólogos y por esta cosa, ¿cómo se llama? Bueno, me fue ahorita el nombre, pero también está la influencia de Derrida, que se influenció mucho en esta idea de Heidegger de la destrucción de la ontología. Él aplica y hace una especie de ética, pero con cuestión de la otredad. Por ejemplo, también está su alumna, Hannah Arendt, que tiene unas cuestiones por ahí de filosofía política. Y bueno, la lista es muy interminable, larga, ¿no? La importancia que tuvo Heidegger en el siglo XX y la que sigue teniendo actualmente. Perdón, donde la otredad es de Levinas. Ok. Bueno. ¿Qué más quería hacer esa corrección, no? ¿Cuál ha sido la influencia de Heidegger en México? ¿Me escuchaste? No te escuché, ¿podrías repetir? ¿Cuál es la definición del tiempo en el comportamiento del ser desde el punto de vista de Heidegger? Ya ves que en el cierre del tiempo toca toda esta cuestión de la definición del tiempo que es lineal y toda esta cuestión de que es medido, ¿no? Simplemente es una cuestión de matemáticas, pero no, bueno, va más allá su concepto del tiempo, ¿no? ¿Cuál sería tu definición? Bueno, una definición sería algo complejo. Es que bueno, podría soltarla, pero sonaría un tanto textualizada, sin mucho sentido, ¿no? Para Heidegger, el tiempo va a ser la propia existencia humana. Recuerdo mucho a San Agustín, en las Confesiones, decía algo así como de, me pregunto qué es el tiempo, si no me pregunto qué es el tiempo, sé qué es esa cosa, pero si me lo pregunto, pues ahí ya no sé qué responder. Heidegger, bueno, el libro se llama Ser y Tiempo, que en español es traducido como El Ser y el Tiempo. Se llama Simon Says. Y lo que pretende hacer Heidegger es, si se quiere ver un poquito soberbio, porque básicamente lo que quiere afirmar es que, así de los 100 chavos, Platón, Aristóteles y Descartes y todos, pues como que malinterpretaron el lenguaje, lo mismo. Esa es como que la aclaración que quiere hacer, es como una especie de corrección. Muchos piensan que con este intento de corrección se tira a la basura más de 25 siglos de filosofía, pero en realidad no es así. Heidegger es consciente de que pasó todo eso, pero simplemente porque, digamos, hubo ese error, nos percatamos que lo hubo, o él, mejor dicho, percata que lo hay. Hacer un regreso, lo que muchos llaman el regreso a Grecia, ¿no? Al primer comienzo, lo que él también lo llama. Pero no es un regreso para que anhela, digamos, regresar y vivir como los griegos antiguos. No. Lo que él quiere hacer es retornar a la simplemente filosofía. Hacer una especie de plantear de nuevo la pregunta, la cuestión. Porque en Ser y Tiempo lo que se hace es básicamente replantear la pregunta por el ser. Lo que pasa, lo que dice es que, bueno, es que como se ha confundido el ser con el ente. Pues, por ejemplo, otro... Hay una concepción del ente como lo que está enfrente, como lo presente. Como el objeto. Tiempo, el objeto como tal. Ajá. O por ejemplo, para él se ha confundido el ser con el ente porque pensamos presente en
el ahora, siempre. Y no se retoma los otros. Para él el tiempo, o más bien como hemos pensado el tiempo, se ha fraccionado, ¿no? Pasado, presente y futuro. Ok, bueno. Pero para Heidegger es una especie de la unión de estas tres cosas, donde no es que estén separados, sino que vinculados. El presente simplemente va a ser el puente entre el pasado y el futuro. Por ejemplo, ¿no? En una pieza de museo, por ejemplo, hablan en serio tiempo. Hace unos días quedamos en revista, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos aquí platicando porque nos pusimos de acuerdo hace unos días, ¿no? Pasado. Ajá. Y nos pusimos de acuerdo para tener una conversación en el futuro, que es lo que estaba pasando ahorita. El instante o el presente va a ser esta conjugación de estos, digamos, tres tiempos. O por ejemplo, como decía Heidegger que están jugando siempre a la... Como menciona Heidegger en serio tiempo, que la pieza del museo encontrada en tal época, por ejemplo, una pieza de museo encontrada, no sé, en el siglo XVIII, pero se presenta en el actual siglo XXI, pues esa pieza forma parte del pasado y en la actualidad también, en el presente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, puede ver esto en la muerte. Regularmente cuando pensamos en la muerte, uh-huh, pensamos como un hecho que va a pasar hasta el final, uh-huh, lo último. Por ejemplo, si te preguntaran, o nos preguntaran ahora mismo, ¿no? ¿Cuándo vamos a morir? Diríamos, no, pues cuando esté viejito. Uh-huh. Como una especie, más bien pensando el tiempo de una forma lineal. Claro. De una manera estadística. Para Heidegger, estadística... Me refiero en la cuestión de cuántos años, por ejemplo, cuando te presentan las estadísticas de cuánto tiempo tiene una natalidad, un estado, una nación. La esperanza de vida, eso es a lo que me refería. Ah, ya, sí. Sí, porque como nosotros, si la vejez falta muy fuerte como lo más lejano. Bueno, cuando Heidegger va a afirmar que la muerte es lo más cercano. Dice, ahora que hablas de la cuestión... Prosigue. Es digamos, nuestra única certeza, ¿no? Incluso un recién nacido es muy joven para morir, podría morir. Podría morir en el instante, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablas de la cuestión de la muerte, en el serio tiempo habla de la muerte, que los que realmente sufren son los que se quedan, ¿no? Con la pérdida con la pérdida de ese ser que ya no va a estar, y que después de la muerte se genera vida, ¿no? Después de la muerte se genera vida. Pero no desde el punto de vista metafísico, sino de que genera vida, por ejemplo, que el cuerpo de uno se convierte, los parásitos lo empiezan a comer, y este va generando vida a través de, ¿no? Se va descomponiendo y va, por ejemplo, hace algunos días se presentaron un experimento en Dinamarca en donde el cuerpo se congela y se puede convertir en abono para poder plantar árboles, ¿no? A eso es lo que me refería. La generación de la naturaleza, eso es lo que habla en el serio tiempo Heidegger. No sé qué podrías desarrollar en cuestión de la muerte, ¿no? Heidegger retoma la muerte o piensa sobre la muerte porque le pone como aquel suceso, uh-huh, por el cual cada uno de nosotros nos une con nosotros mismos. Es decir, la muerte es lo más propio. Uh-huh. ¿No? Es que ahí en esa obra se habla una cosa de la impropiedad y la impropiedad, propiedad e impropiedad. Uh-huh. O lo que algunos llaman autenticidad
y lo contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces, para él retoma la muerte para, digamos, marcar la diferencia entre una y otra. Uh-huh. ¿No? Cuando tú eres consciente de tu propia muerte, eres consciente de ti mismo. ¿No? Te das cuenta, digamos, si pensamos un poco hegeliano o nietzscheanamente, Uh-huh. ¿qué es lo que quieres? Porque en eso que quieres vas a depender de la forma como proyectes. Tú, digamos, cada persona quiere cosas distintas, pero no platicados ratito detrás de cámara, ¿no? Con esta ataque o bombardeo de los medios de comunicación que nos quieren imponer formas de vida o cosas que quizás no queremos. Como él menciona, ¿no? Insistiendo, llegaba un momento donde las aceptas. Como él menciona en el concepto del otro, en el concepto del otro, que el otro, bueno, para mí vendría siendo el capitalista, ¿no? Que modifica el pensamiento del ser ahí, bombardeándole de información tergiversada. No sería el otro, sería más bien lo que él llama el uno. Okay. Das Man. El otro va a ser la persona, como un reconocimiento del otro. Uh-huh. A ti te reconozco como otra persona, como Dasein, uh-huh, como él lo llama, porque también tienes un plan, ¿no? Un plan de vida, por decirlo así. Igual y escucha muy laxo para algún especialista en Heidegger, uh-huh, pero podemos hablar algo así. Para Heidegger, el mundo, por ejemplo, uh-huh, es que todo está jugando con Heidegger, ¿no? Para Heidegger es complejo porque tenemos que hablar de aquí, de acá y de acá. Uh-huh. Para Heidegger, él intentaba mencionarlo hace rato, ¿no? Quiere romper el esquema sujeto-objeto, ¿no? Sí. Desde la antigua Grecia tenemos como que esa concepción, ¿no? De que el sujeto está por aquí y el sujeto allá, ¿no? En Platón más bien eran las ideas, esas cosas perfectas estaban en el topos Uranus, hasta por allá, muy lejos. Las cosas reales, aquí, también aquí en este mundo. Con Descartes se vuelve mucho más claro ese asunto. Res extensa, res cogitas, ¿no? Uh-huh. Sujeto y objeto, digamos, sentidos. Con Hegel también se retoma este tipo, digamos, de discurso, pero lo interesante en Hegel es que entra ahí la historia. Y la autoconciencia, que es el sujeto, bueno, el sujeto que es autoconciencia o pretende llegar de todas las interacciones que han sufrido o han pasado a lo largo del desarrollo del espíritu, que es conciencia, uh-huh, va a llegar a un punto donde se va a dar cuenta que todo está jugando siempre, son todas relaciones que están relacionadas de alguna u otra forma, que nos han llevado a lo que es actualmente el presente, ¿no? Con Heidegger pasa muy similar en la cuestión del tiempo. Él va a hablar de, por ejemplo, del mundo, que no va a ser una simple colección de todas las cosas que hay en este planeta Tierra, uh-huh, ¿no? Sino el mundo van a ser la totalidad de relaciones que hay entre las personas, con otras personas, y de las personas con los objetos, que va a llamar útiles. Como las personas no son independientes, sino que están fuertemente relacionadas. Las personas se vuelven seres humanos, Dasein, porque se relacionan con los entes intramundanos o útiles, porque los utilizan, valga la redundancia, para llevar a cabo un plan de vida común. Y las cosas se vuelven útiles porque son utilizadas por las personas. Por ejemplo, hagamos un ejercicio imaginario, ¿no? Uh-huh. Pensemos que hay un mineral, ¿no? Que aún no ha sido descubierto.
actualmente hoy en día, como no ha sido descubierto, no está presente en nuestras relaciones, ¿no? En estas relaciones capitalistas, si lo quieres pensar así, Ajá. ¿no? En el mundo capitalista. Pero si se llegara a descubrir y se descubriera que tiene propiedades de las cuales se pudiera ver ventajas las empresas, entonces se emplearía. Entonces ese objeto se volvería un útil, se incorporaría al mundo. Se vuelve el fetiche de la mercancía, ¿no? Como dice Marx. Sí, pero también juega en este entramado de relaciones, ¿no? Porque, como te lo mencionaba, ¿no? Para Heidegger, el mundo es eso, todas esas relaciones entre sujetos, bueno, entre personas, cosas. Pero estas relaciones, como lo había mencionado, no son independientes, no es que uno que esté por aquí y el otro por allá, sino que porque están juntos, se compertenecen, ¿no? Están jugando. Uno posibilita, por decir algo, la existencia de uno y viceversa. Ok. Y el tiempo, para rematar, si bien en ser tiempo se pensaba que el tiempo se quedaba en una especie de cascarón subjetivo, porque habla del hombre como aquello que el hombre es, el Dasein es tiempo. Entonces, si el hombre es tiempo, uno pensaría, ¿no?, que el tiempo es subjetivo. Pero después, bueno, eso es ser tiempo, pero después, en obras posteriores, habla de la historia del ser. En ser tiempo se busca sentido, ¿no? Decir qué cosa era esa palabreja, ¿no?, que muchos utilizaban, pero que nadie cuestionaba. Se intenta responder esa pregunta, pero no le alcanza. Le falta, ¿no? Falta, claro. Le pasa lo de Hegel, ¿no? Quieres prestar algo que las palabras no le alcanzan, se desborda, y entonces se empieza a hablar con un lenguaje raro, y las personas no le entienden, y mejor decide cortar y intentar retomar el proyecto. Que son, por ejemplo, el segundo texto más importante es Aportes a la filosofía, donde él habla de una historia del ser, donde él habla de Occidente, la filosofía de los griegos, había sido concebida de una forma, ¿no? Que esa forma es concebir el ser como un ente, ¿no? ¿Por qué como un ente? Porque cada vez que se intentaba justificar el ser de las cosas, siempre se recurría a un ente, ¿no? Querían justificar de las cosas, por ejemplo, recurrían a Dios. O sea, Dios, quién sabe, pero a fin de cuentas es un ente. Querían justificar las cosas otra vez. Los fenómenos y a se través de respondía los que eran dioses. las ideas. Respondía que eran el motor inmóvil. Y actualmente se responde que es la partícula de Dios, ¿no? ¿Quién sabe qué sea la partícula de Dios? Pero es una cosa, ¿no? Heidegger intenta aclarar esto, porque decíamos, no puede ser posible que cada vez que estemos intentando responder la pregunta que qué es lo ente, respondamos con otro ente. Y entonces, la historia del ser va a ser toda historia de la filosofía, esta, digamos, confusión. Porque Heidegger va a intentar decir, incluso va a llegar un método que el lenguaje se empieza ético, místico, si quieres verlo religioso, porque hay veces que se habla de un de un dios suizo, pero todas estas son como especie de metáforas para darle, digamos, una especie de fundamento, pero es decir, algo que no está permanente, ¿no? El motor y todas esas cosas son eternas, están siempre presentes, digamos, están fundamentadas, son un solo firme. Heidegger piensa en el ser como esta cosa que siempre está jugando, siempre está cambiando, que es un reflejo del devenir. Siempre está... Si podemos decir qué es ser para Heidegger, digamos que es aquello que se sustrae, que se oculta cada vez que algo aparece. O otra metáfora que me gusta a mí mucho es el ser podría ser pensado como esa luz que ilumina las cosas. La tradición, en lugar de ponerle atención a la luz, pone atención a las cosas, a los objetos.
no cuestionaban la luz, bueno, esa luz, sino preguntaban por las características de ese objeto, si era liso, rugoso, si se descomponía en tanto tiempo y esas cosas, ¿no? Como decía que el, Y bueno, o eso como, sería como... o como decía Hegel en Fenomenología del Espíritu, ¿Perdón? o como decía Hegel en Fenomenología del Espíritu, que el saber es el objeto inmediato, ¿no? O el saber de lo inmediato. Inmediato, sí, él va a hablar del instante, pero pensando en este instante con este juego de tiempo que hace habíamos mencionado, ¿no? De presente, pasado y futuro, ¿no? Que siempre es algo que, una especie de tiempo complejo, ¿no? Es que lo que pasa es que en la filosofía nos encanta agarrar unas tijeritas y cortar todo para supuestamente entenderlo mejor. Pero después se nos olvida por qué cortar las cosas y ya no sabemos. Y se heredan esas cosas y las personas ocupan esos recortes, pero ya no saben por qué se recortaron. ¿No? O por ejemplo, cuando tú hablas de tiempo, en la cuestión histórica de Marx, menciona que el ser humano es el que construye su propia historia, ¿no? Y no un ente superior como como se decía en la antigua filosofía metafísica alemana, ¿no? Como él criticaba a Marx. Bueno, bueno, pasando a otra pregunta. Lo que me parece interesante de Heidegger. No, sí. Bueno, yo tú. ¿Cuál ha sido la influencia de Heidegger en México? ¿O qué ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? Bueno, en México. ¿Cuál ha sido la influencia, no? Su repercusión de su pensamiento, algo así, ¿no? En México, exactamente. ¿Sí? Sí, eso es a lo que me refiero. Ok. Bueno, es interesante que la obra de Heidegger, Ser y Tiempo, en especial, en las primeras lenguas que se tradujo fue el español. Y la primera edición de Ser y Tiempo en español fue la de Gauss, José Gauss, un español del exilio, que vino a la facultad, bueno, a la universidad, tradujo, si no me equivoco, y al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero también se empezó a tener un boom después de que se trató en Francia, aquí en México, hubo un momento que todo era Heidegger, ¿no? Hay pensadores, pues, como fue en su momento Emilio Uranga, del grupo Hiperión, un grupo de jóvenes intelectuales mexicanos que intentaron, junto con Octavio Paz, o a la par, mejor dicho, darle o renovar esa esencia del mexicano. Emilio Uranga escribe un texto que se llama El ser del mexicano. Mi gusto, una especie de traducción de Ser y Tiempo, pero en palabras, o en un idioma, o con palabras, digamos, más mexicanas, por decir algo, ¿no? Utilizar la jerga del mexicano. Lenguaje popular del mexicano. Exacto, sí. Un tanto. Tampoco lo vulgarizó mucho, si lo quieres ver así. Pero cambió algún... Por ejemplo, con Uranga, el término que... Uno de los conceptos es sobra. Que intentaba hacer como... una especie de réplicas, si lo quieres ver así, del poder ser de Heidegger. Se dice que su obra es aquello que no está ni en ninguno ni en ningún lado, otro lado de aquí para allá. El poder ser de Heidegger
no está dirigido, digamos, hacia la posibilidad, pensado de un punto de vista, digamos, estadístico. Así no se está pensando. El poder ser está pensado de otra forma, como un poder hacer. Recuerda que es alemán. ¿Cómo dices? ¿Sabes alemán? En alemán. Preguntas, ¿puedes alemán? ¿Kannst du Deutsch? Es decir, ¿te puedes comunicar con ese idioma? Ese matiz como está pensando Heidegger poder ser. Los que te habíamos mencionado hace rato, ¿no? Poderlos utilizar y que esa ocupación con las cosas tengan un sentido, digamos, que para ti, para, digamos, tú, que habíamos platicado hace ratito. Bueno, ¿cuál? Y es interesante, por ejemplo, ¿no? Bueno, un último comentario, ¿no? Es interesante porque Heidegger recurre a la poesía. Recurre a la poesía porque, bueno, es muy interesante, ¿no? Las metáforas, ¿no? Quieres decirle a una niña, o a tu novia, a tu chica, lo que sea, tiene ojos muy bonitos, y dices, ¿no? Tus ojos son como, no sé, estrellas, o algo así, ¿no? Dices que son bonitos, pero a la vez no lo dices, ¿no? Es como un juego. Te muestra, no te muestra. Una vez en una conversación, en un coloquio, no es cierto, fue en un seminario, que el ser de Heidegger era como una mujer a la que intentas conquistar. Te dice, como que te da señales de un sí, como que te da señales de un no, algo así. Entonces, Emilio Uranga, en su texto del ser del mexicano, también recurre a la poesía, como Heidegger. Mientras que Heidegger recurría a Hölderlin y a Rilke, Emilio Uranga recurría a poetas mexicanos. Y bueno, uno de ellos, no recuerdo si lo hace explícitamente, pero sin duda uno de esos poetas que recurrió a Heidegger fue Octavio Paz. Y bueno, con eso terminaría de redondear eso de la importancia de Heidegger en México. ¿Y en Latinoamérica cuál sería la influencia del pensamiento de Heidegger en Latinoamérica? Bueno, ya hablamos en México, digamos en Latinoamérica. ¿En dónde? Latinoamérica, ¿no? Sí, Latinoamérica. Ok. Con más repercusión. Que han después de México estudiado más a Heidegger, así parece casi la experiencia que yo tengo, ¿no? De revisar artículos así, ha sido Colombia, Chile, Argentina, y aunque no lo creas, Cuba también, ¿eh? Cuba también. He escuchado un par de ponentes cubanos. Y bueno, la edición, digamos, bueno, es que cuando estudias filosofía hay dos tipos de ediciones. Ajá. La edición, digamos, barata, que ya no son, digamos, tan actuales, y la edición cara, que digamos que es la última edición, ¿no? La que notas a pie de página, la traducción fue revisada una y otra vez y así. Hasta hace unos años, la de Gauss, que editó el Fondo de Cultura Económica de México, era la que predominaba, al menos en español. Hoy por hoy son los países que en Colombia... Que se llama Eduardo Vara. Ok. ¿Perdón? No, prosigue. Y creo que eso contesta la pregunta, ¿no? Sí, eso se ha contestado la... Pensamos en filosofía a nivel mundial y, bueno, aquellos que no son muy familiares a esto, yo creo que difícilmente se les ocurre el nombre de Chile, ¿no? O figuría Chile por ahí. Pero en ese sentido es impresionante, ¿no? De digamos, la edición
canónico, por decir así, de espiritismo, y es muy buena. ¿Cuál fue la influencia Porque, por ejemplo, para... Prosigue. ¿Perdón? No, prosigue. Es que se entrecorta a veces la conexión. Prosigue. Ah, ok. Por ejemplo, la de Gauss, él traduce cosas al pie de la letra, intentando no perder matices del alemán, pero quedan cosas muy raras a la traducida del español. Lo que hace Rivera es igual y no traducirlo al pie de la letra del alemán, pero llevarlo a un lenguaje ya para el nativo del español. Y hay otro autor que se llama Zubiri, que también fue muy importante. Estudió con Heidegger. Y bueno, en mi facultad, por ejemplo, perdón, ya iba a regresar a México. Pero la repercusión ha sido muy grande, no solamente en América Latina, sí, en el mundo, sino a nivel mundial, como lo habíamos mencionado. Desde un principio. De hecho, América Latina, Oriente, que es Japón, ha sido, no solo México, han sido los países que mejor recepción ha tenido Heidegger. O sea, mucho mejor en Europa. Sí, en el... O sea, por ejemplo, tuve un seminario, bueno, hace un año todavía estaba, bueno, digamos que todavía estoy. Y uno de los que a veces nos iba a visitar era al posgrado en Friburgo, en la universidad donde daba clases Heidegger. Y nos platicaba algo muy curioso, ¿no? Que en esa universidad donde Heidegger daba clases, ya no se estaban leyendo textos muy importantes, como los textos póstumos, es decir, los que se publicaron después de su muerte, como aportes a la filosofía, meditación, sobre el comienzo, que esos textos no estaban dejando como a un lado, y a veces hablaba de este tiempo, pero estos otros textos no tanto. Y que era muy curioso o interesante, incluso sobre México, se estuvieran revisando. Igual y no mucho, pero al menos se me olvida su apellido de este chico, se llama Pavel, es un chico que estuvo a cargo, bueno, fue asesorado por mi asesora, que es Rebeca Maldonado, por otros profesores de la facultad como Alberto Constante, Greta Rivara, creo que han sido de los exponentes, y Hornefer, pesados de la academia, de mi facultad, porque también está Puebla, con el doctor Xolocotzi, que también es un buen estudio, bueno, un gran comentarista de Heidegger. Bueno, para concluir la entrevista, con una pregunta: ¿cómo reacciona la filosofía ante los acontecimientos actuales en este siglo XXI? Desde el punto de vista de Heidegger. Bueno, tomando desde el punto de vista de Heidegger, ¿cómo reacciona la filosofía ante los acontecimientos actuales del capitalismo? Capitalismo, ok. ¿O algo que quieras agregar más de que... bueno, es que Heidegger tiene... Por 5 minutos tiene. Meditaciones sobre la técnica. Anteriormente, como con Marx, ¿no? Y Hegel, sobre todo en Hegel, el sujeto o el individuo, digamos que se trabaja. Un zapatero se hacía zapatero porque fabricaba zapatos, ¿no?
constituía, digamos, su ser. Pero en cambio, cuando entra a la fábrica, para otro, ya no está forjando para sí mismo su propio ser. O como, eso por un lado. O lo que dice Hegel, el amo y el señor, ¿no? Las máquinas ya no son personas las que hacen productos, sino son máquinas que hacen cosas. Y las cancillas se empiezan a hacernos ajenas. Anteriormente, por ejemplo, ibas con un zapatero, te hacía unos zapatos y esos zapatos eran únicos en el mundo. Sonará cursi, pero todo cariño, cierto sentimiento a tus zapatos. Pero actualmente, con esa producción en masas, tú vas a cualquier zapatería y consigues unos zapatos idénticos a los que se te acabaron. Las cosas empiezan a ser desechables muy rápido, ya no hay esa cercanía con las cosas y todo se empieza a hacernos pasajeros hasta donde las propias personas se vuelven objetos. Y me parece muy interesante revisar estas propuestas, lo de Heidegger, porque al menos señalan eso. Creo que no lo he hecho, pero se hace bajo una lectura un poco más rigurosa con Marx. Con Hegel, creo que se podrían sacar cosas aún más interesantes. Se podría, analizar los tres puntos de vista, ¿no? De cómo manejan la cuestión del ser. Desde el punto de vista marxista, heideggeriano y hegeliano. Pero bueno, sí, como una construcción del sujeto, si lo quieres ver así. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Esperemos que en un futuro puedas colaborar con Diálogos Abiertos. Y gracias por aceptar la entrevista. Mi estimado Uriel Brito. No, muchas gracias por la entrevista. Claro, con gusto. Pues como lo dijimos hace un rato, ¿no? Detrás de la cámara, ¿no? 30 minutos no es mucho. Y simplemente quiero aprovechar este último minuto que tengo para extender la invitación de que revisen el Fando, que es el canal donde colaboro, donde hacemos difusión de la filosofía y divulgación también. Tenemos programas para, digamos, todas las edades, para chicos de prepa, público en general y personas propiamente de la carrera. Esa y luego te paso el link. No me sé de memoria la página, pero últimamente estoy metido en una asociación civil. Sí, si quieres. Y estamos empezando a lanzar una radio online. Si quieres podemos hacer una segunda parte del video acerca de estos temas porque son muy interesantes. Sí, ¿no? ¿Te parece? Desde luego. Bueno, cortamos esta primera parte y vamos por la segunda, a grabar la segunda parte hablando de estos temas de los que relaciones en los que participan, ¿no? Las asociaciones civiles y filosofando. Ok. Gracias por haber asistido al programa y muchas felicidades por participar en el programa Filosofando y todas las demás asociaciones civiles que no solamente son filosóficas. Bueno, gracias.